Es el momento de la semana, es el momento del día, es el momento esperado por todos ustedes para olvidar todo lo que les rodea, todas las cosas malas, las explosiones del Popocatépetl, los microsismos en la Ciudad de México y los sismos en Chiapas y Guatemala, olvidar a quién nos gobierna, tratar por lo menos de olvidar todo lo malo y decir es el momento de paz, es el momento de estereotipos, ya sea que lo estén viendo ahorita en vivo en Facebook Live o nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio o en YouTube, que nos vayan a ver. Bienvenidos a Estereotipos. Un abrazo a Chochos, un abrazo a Ana Luisa. Como saben, hoy en día nuestros compañeros están haciendo pues, sus deberes, más que haberes, sus deberes. Entonces andan bastante ocupados y por eso les mandamos un saludo, pero están atrás. O sea, ustedes imagínense que aquí atrás de mí, de un lado está Chochos apoyándome y del otro lado está Ana Luisa regañándome para que todo salga como debe de ser, ¿no? Eso es lo importante en el programa. Me da muchísimo gusto tenerlos a todos ustedes viéndonos. Espero que hayan disfrutado el programa pasado. Estamos a nada de definir cuál va a ser la estrategia para regalar los libros que nos prometió nuestra querida Ligia. No crean que se nos ha olvidado. Lo que pasa es que estamos viendo cuál puede ser la dinámica que no sea se la damos solo a los que siempre nos ven, sino que todos tengan la oportunidad de participar, pero seguramente entre el viernes y el sábado, ya sea en Twitter y en Facebook, va a estar apareciendo la mecánica, ¿no? Si a ustedes se les ocurre una mecánica, bienvenida a este programa, lo hacemos literalmente todos. Hoy vamos haciendo una pausa. Hoy vamos a hablar de un tema del que se ha hablado mucho, un tema del que, pues, digamos que todos de alguna u otra manera le dedicamos tiempo en nuestra vida, ya en nuestro día a día, por lo menos en mi casa, y sé que en muchas casas de ustedes lo hacen, que es el tema de reciclaje, el tema de tener una conciencia con el medio ambiente. Pero hoy vienen a hablarnos unas personas de una empresa que se llama Ecofilming para hablarnos precisamente del tema de sustentabilidad y sostenibilidad y veremos qué diferencia hay. Y en el mundo del cine, en el mundo de las series, en el mundo de la televisión, creo que es un tema bastante interesante. Eh, un saludo obviamente a todos los que nos están viendo, Jorge, Roberto. Roberto ya dio una muy buena dinámica para ganarse el libro. Directamente dijo, yo quiero el libro. Esa es una buena dinámica. La voy a apuntar y en una de esas te lo ganas, Roberto. Al ver, lo más fácil es regalar los libros, lo que queremos, que ustedes tengan los libros porque es el objetivo del programa. Pero sin más dilación, que suena muy profesional, sin perder más el tiempo, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados para hablar de sostenibilidad y sustentabilidad. Ya veremos qué quiere decir cada una. La tecnología ahí nos los está trayendo ya aquí al programa. Ya ven que no todo es tan rápido como a veces me gustaría a mí, pero bueno, aquí está, que es lo importante, ¿no? Estamos ya en el programa. Está con nosotros. ¿Cómo están? Vamos a hacer, aunque ahora se habla mucho del tema de igualdad de género y eso, yo sigo siendo una persona que me gusta las viejas costumbres. Entonces, vamos primero a saludar a Laura Vizca, y a Vizca con V para que la gente no empiece a hacer malos chistes ni nada. Y a Luis Arevalo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, tío, ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias. encantado de que estén en el programa. Ahorita antes de que entraran ustedes al aire, le comentaba a la gente que si bien se habla mucho del tema de reciclaje y de ecología en nuestro día a día, primero no se habla lo que se debería de hablar, no se sabe quizás lo que deberíamos de saber, y luego hay muchas confusiones, y yo tengo la primera, para empezar de cero. ¿Qué diferencia hay? Porque creo que se utilizan las dos palabras casi de la misma manera, entre sustentabilidad y sostenibilidad. Por ahí voy a empezar. Sí, pues digamos que ese es un juego, yo diría, de palabras que suele confundir un poquito a la gente, pero
Para ser más claros, la sustentabilidad se centra en el tema ecológico, ¿sí? En el tema de la conservación de bosques, de fuentes hídricas, de la preservación de las especies en vía de extinción, etcétera. Y la sostenibilidad de su lado es mucho más comprensiva, es más holística, incluye las dimensiones humanas, sociales, económicas, políticas, que devienen de la interacción del hombre con su entorno y con el ecosistema en general. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos teniendo un enfoque más amplio y por eso las Naciones Unidas y en general los líderes globales pues abrazaron el término de sostenibilidad porque sus proyectos, sus políticas, sus instituciones y herramientas son mucho más ambiciosas en cuanto a sus alcances y no se circunscriben únicamente al tema ecológico, ¿no? Que es el caso de la sustentabilidad. Sí, mira, ya por lo menos ya, no sé si a la gente que nos está viendo, pero a mí ya me resolvieron una duda y yo con eso ya me doy por bien servido. Eh, yo me acuerdo, yo antes de dedicarme a estereotipos y eso, trabajé en una empresa que dentro de esta conciencia ecológica, de repente hicieron algo muy curioso. En todos nuestros lugares quitaron los basureros. De todos los lugares quitaron los basureros y pusieron unos basureros en un lugar, vamos a llamarlo público, o sea, de acceso a todas las personas, en donde estaban divididos para papel, para vidrios, para plásticos, para baterías. Eran como 6, 7, la verdad no me acuerdo ahorita de todos. Y Es una estación de reciclaje, una así estación se de reciclaje. llama. Ah, mira, qué interesante. Y fue muy curioso porque primero aprendimos a tirar menos basura, porque antes era muy fácil tirarla en el bote que tenías ahí y quién sabe qué pasaba con esa basura. Y segundo, te dabas cuenta de qué era la basura que tirabas, ¿no? O sea, cuando tirabas papel que decías, oye, este papel a lo mejor lo puedo volver a usar porque pues, lo imprimí de un lado, pero lo puedo imprimir del otro, o puedo usarlo para tomar notas y ese tipo de cosas. Pero hay gente, les va a sorprender a ustedes porque son buenas personas, pero hay gente mala en el mundo. Hay mucha gente mala que dice, oye, pues están padres estos centros de reciclaje, pero al final todo va a un camión de la basura y lo van a volver a mezclar. ¿Cómo luchar contra eso? O sea, sobre todo, no contra el camión de basura, porque eso es imposible, contra esa mentalidad. No, yo creo que así como cuando iniciaste la charla y dijiste esto del reciclaje y demás, yo creo que lo que falta es poder concientizar a la gente, poder educar a la gente, porque en realidad, así como vos nos preguntaste la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, nos pasa a diario en nuestro trabajo el desecho orgánico y el inorgánico, donde tenemos que tirar cada cosa. Entonces me parece que es educar y poder hacer que la gente tenga conciencia de que en realidad si nosotros reciclamos, no importa si va todo al mismo contenedor de basura, porque la realidad es que en algunos países, en Argentina, por ejemplo, va todo al mismo contenedor o son pocas las estaciones de reciclaje que tenemos. Entonces creo que desde el punto de vista que lo estás planteando, me parece que lo que le falta a la gente es educación. Sí, pues yo quiero agregar también que todo, digamos, lo que nosotros hacemos en Ecofilming y en Sustainarray en general es tratar de traducir ese principio de la triple R de una forma didáctica, fácil de comprender y muy claramente en su aplicación. La triple R es primero reducir. Entonces, cuando a ti te quitan todos los botes de basura de la empresa, que fue tu experiencia, a mí también me pasó lo mismo en mi oficina hace muchos años, impusieron esa norma. Entonces, obviamente, al principio todos acostumbrados a tirar sus papeles, sus envolturas en el bote de su propia oficina, pues lo que empezamos a hacer fue a guardar esas envolturas en nuestros bolsillos, ¿verdad? Al final llegábamos a casa en nuestra maletín, en nuestros bolsillos llenos de papeles que usualmente no deberían estar ahí. Pero ahí te vas dando cuenta que el primer principio para la sostenibilidad es la reducción en el consumo. Y hay muchas cosas que nosotros consumimos que podríamos
variar, y lo que sí está claro es que a veces cuando tú vas a un restaurante y pides comida, casi siempre sobra algo, ¿no? Sobra un poquito de eso, un poquito de lo otro, o muchas veces consumimos más con el deseo que con nuestra capacidad de procesar lo que consumimos. Entonces, la primera R es reducir. Entonces, la idea sería estimular a que la gente consuma solo lo que va efectivamente a tomar. La segunda R es reciclar, y allí es muy importante tener en cuenta que en México, a diferencia de otros países, pues hay toda una industria que lucra y que vive de la transformación de los residuos, de su separación. En México hay estaciones de reciclaje de botellas, de PET, de latas, de baterías, de los pods de los cafés, y hay incluso una aplicación y una empresa que ya está monetizando eso, ¿no? O sea, ya si tú llevas tus tapitas, te dan unos pesos por eso, si llevas tus baterías, y es algo que ya muchas personas saben, y como te digo, hay toda una economía, incluso hay una especie de bolsa de valores de residuos, ¿sí? Pero las personas en su casa usualmente dicen, no, pues toda esta basura se va a mezclar en el mismo lugar. Lo que todos vemos cuando los camiones de basura pasan por la cuadra es que hay unas personas dentro del camión separando. Casi siempre están separando el cartón, las botellas, el vidrio, los tóxicos, pero les ayudaríamos mucho si desde casa hacemos la separación en la fuente, que ya muchas familias lo hacen, lo hacemos, muchas empresas, parques de atracciones, pues que son lugares donde van miles de personas, ya están practicando esta separación de residuos, por lo menos la básica, como decía Laura, entre orgánicos e inorgánicos, ¿no? Porque con los orgánicos, hoy nosotros, por ejemplo, hacemos composta, que pues si quieres, obviamente podemos hablar de ello. Y la otra R es la R de reusar, ¿no? Que empezamos por algo tan sencillo como la ropa. Ahorita muchas personas reusamos ropa diariamente, pero muchos reusamos anualmente, ¿no? Mensualmente, etcétera. Y las marcas de ropa se han comprometido, que esto es un compromiso interesante en la sostenibilidad, a fabricar ropa que dure más, porque obviamente fue un negocio en su momento hacer ropa que durara poco. Me imagino que en ese compromiso no está H&M, ¿no? O sea, porque no la mentalidad de H&M es justo lo contrario, ¿no? O sea, te vas a comprar una camisa que te dure el verano porque para otoño te vas a comprar otra porque esta ya no llegó. No, pero hay muchas marcas que vos llevas una cierta cantidad de ropa, te la pesan y por eso te dan, no sé, un voucher de un descuento en nueva compra de ropa. De hecho, hay cadenas muy grandes que ya lo están haciendo y eso es súper importante. Eso es bueno para saberlo porque como yo estoy gordo, mi ropa pesa más, entonces me darían más dinero. Sí, sí sería bueno saberlo. No, pues hay marcas de moda que están muy comprometidas en esto, sí. Marcas de ropa, del tema deportivo, pues hay una marca que es pionera en esto, que pues todos la conocen, es Nike, y el compromiso de ellos es residuo cero. Sus zapatillas hoy se hacen todas con material reciclado, con plástico que capturan en el océano, y pues obviamente la industria del vestido, la moda, los accesorios deportivos genera una huella importante de carbono que está comprometida la propia industria en reducir, ¿no? Entonces, yo creo que en últimas, efectivamente, en casa nos falta cambiar nuestros hábitos, adaptarlos a la realidad, y en eso pues están trabajando escuelas, colegios, universidades, la empresa privada, los grupos económicos, el sector público, y pues en la industria fílmica no nos podemos quedar atrás. Es una industria en la cual pues está empezando, diría yo, con este concepto hace poco más de 20 años, y en América Latina estamos, yo diría que en pasos de bebé
hasta pañales. ahora en pañales, pero ya empezamos, que es Eso es lo importante. Sí. Eso, lo importante es empezar, y era justo a donde, bueno, nada más repetirle a la gente, a ver si me lo aprendí, es reducir, o sea, reducir el consumo a lo bestia, porque como dices, se consume. Ahorita que decías de la comida, pienso en estos restaurantes, sobre todo cadenas gringas, que pides una hamburguesa con papas, te traen una hamburguesa y como 6 kilos de papas, y te vas a comer medio kilo, y dices, bueno, espero que el otro lo aproveche. No, el otro se va a la basura. Entonces, reducir, estoy totalmente de acuerdo. El segundo es reciclar. Reusar, el segundo será, segundo es reusar y el tercero es reciclar. O sea, digamos Exacto. Que sería en orden, ¿no? Usa menos, úsalo muchas veces y después recíclalo. Y ahorita estaba pensando que decían de marcas que se están subiendo a esto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho en Starbucks, si llevas tu vaso, te cobran 8 pesos menos por la bebida, que parece como que alguien dice, ay, oye, por 8 pesos, oye, son 8 pesos que te ahorras tú y 8 pesos, o más bien no 8 pesos, sino algo que le ayudas al planeta en que no hagan o sea, tirar más un vaso de cartón, más la cosita esta de la manga para que no te quemes, todo esto. Dolce Gusto, Nescafé Dolce Gusto ya tiene centros de reciclaje para las cápsulas, Café Punta de Cielo también, incluso Café Punta de Cielo, si les llevas X cantidad, te regalan una caja de café, que creo que está bien, ¿no? O sea, hay que ir paso a paso. Pero aquí lo interesante, y es lo que a donde vamos a entrar al meollo del asunto, es que ustedes trabajan en una empresa que se llama Ecofilming. Obviamente en el filming medio como que averiguamos de qué va y el eco también, pero que a veces, o la mayoría de la gente, no piensa qué tanto puede ser contaminante la industria fílmica. O sea, qué tanto se tiene que subir a esta cultura y qué tanto puede impactar a la sociedad. Estamos más acostumbrados a que las empresas relacionadas, como decían hace rato, sean las que lucran de alguna manera, que hacen reciclaje de PET para después hacer telas y cualquier cantidad de cosas, hasta rejillas, mallas para asfaltar y un chorro de cosas que se hacen con el PET. Pero como que dices, oye, pues la industria fílmica, como que si alguien le pregunta si es que el cine contamina, y dice, pues sí, la caja de las palomitas y el vaso, y dice, no, güey, los que la hacen, no los que la van a ver, sino los que la hacen. Entonces, vamos a empezar, y lo digo en el mejor sentido, vamos a empezar con un buen anuncio. ¿Qué es Ecofilming? Pues bueno, Ecofilming es una empresa mexicana que nace de la mano de Sustain.Array, que es una empresa americana y mexicana que está dedicada a asesorar a múltiples sectores de la industria en implementar las mejores prácticas de sostenibilidad y avanzar en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que hay para todos los sectores. Entonces, Sustain.Array, digamos que es la nave nodriza, y en Sustain.Array se asesoran industrias, por ejemplo, de la restauración, todo lo que son restaurantes, producción de alimentos, se asesora la industria pesada, la industria siderúrgica, etcétera, y se asesora la industria fílmica. Y ya en Ecofilming, que es como la nave que sale de Sustain.Array, nos dedicamos exclusivamente al sector de la multimedia, los comerciales, los eventos fílmicos y la producción de series, televisiones, películas, en publicidad también, en su manejo del plan ambiental, porque una producción fílmica pues conlleva toda una logística primero de personas. Imaginémonos que una producción emblemática de grandes marcas, qué sé yo, Netflix, Amazon, Disney, pues emplea cerca de 400 personas en no menos de 4 meses para hacer una producción de las más reconocidas, taquilleras, y las que tú más hablas con los amigos, los que más hablamos, pues. Y allí, además de estas 400 personas que somos los que trabajamos en producción fílmica, los que hacemos posible que todo suceda, súmale los actores, el casting, el reparto, los extras, el público, los figurantes,
y al final puedes tener un grupo de personas, cerca de 1,000 personas, El catering. trabajando. ¿Perdón? El catering. No, claro, el catering hace parte de las 300 que te mencioné de la producción, porque son diferentes departamentos, entre ellos los que alimentan, los que visten, los que maquillan, los que facilitan las escenas de acción, los que dirigen. En últimas, esto es un ejército de gente, la verdad. Estar en una producción fílmica, tú te das cuenta que es como una campaña militar, es como un batallón que se desplaza por diferentes lugares del país y del mundo, porque son locaciones, ¿no? Entonces tú ves, no sé, las películas de James Bond, van a una isla, a un volcán, a un desierto, y todo esto es con el circo detrás, ¿no? Con ese grupo de 1,000 personas que se mueven. Entonces allí lo primero que tú concluyes es, oiga, más de 300 personas moviéndose en avión, obviamente generan un impacto de huella de carbón grande. Segundo, lo que consumen estas personas durante, por ejemplo, 6 meses, los alimentos, el agua y lo más importante, la energía, ¿no? La electricidad, el gas, la calefacción, el calentador. Obviamente todo eso genera impacto. Y otra parte muy importante. Las plantas de luz, ¿no? Que todas se manejan con gasolina. Sí, cuando estamos en locaciones, en la playa, en el desierto, pues allí hay pocas alternativas diferentes al diésel, a la gasolina. Y hoy precisamente Laura estuvo hablando con los colegas del departamento de arte, donde se generan muchas construcciones. Tú sabes, tío, que la industria fílmica construye ciudades, pueblos, castillos. Entonces, en la construcción hay un montón de cosas que se generan, ¿verdad? Muchas. Porque aparte todo, la mayoría de eso es cartón, por decirlo de alguna manera, de la manera más simplista, ¿no? No solo cartón, la industria fílmica en el siglo XX, todas sus fachadas las construía con unicel. Y el unicel es lo más dañino que puede haber para el medio ambiente. Lo más fácil de dar forma, por eso se utilizaba, pero la realidad es que tenemos que suspenderlo. Lo más fácil y lo más ligero también de transportar, ¿no? Ahora que lo dices es cierto, digo, ustedes saben perfecto lo que voy a mencionar, al igual que toda la gente que nos está viendo o escuchando, pero el Chavo del 8, el 75% de lo que usaban era, o sea, todas las sillas que rompían, todas las cosas con las que se estrellaban, eso, todo era unicel, todo era unicel. Y se veía. Sí, se veía, además se veía. O sea, hasta salían las bolitas blancas. Era muy gracioso, pero sí, ese fue un gran cambio, ¿no? Que ya comenzó. Los sindicatos de personas que trabajan en esto, en iluminación, en cámaras, pues obviamente se organizaron de la mano de las políticas que están emanando al respecto y comenzaron por esa parte tan importante que estamos hablando, que es, bueno, cuando construimos nuestros sets, nuestros escenarios, nuestra escenografía, ¿cómo podemos hacerlo de una manera menos dañina y que generemos menos residuos? Entonces ya hay registros de estudios en Hollywood que en su momento adquirieron grandes tarimas, grandes listones de madera en los años 40 y hoy a punta de reuso y reuso y reuso aún están vigentes esa madera que trataron, compraron, construyeron. Y obviamente tú sabes que también hay pueblos enteros construidos en los estudios que se rehúsan, que vuelven a venir. Y respecto a lo que dijiste al principio, de que la gente no sabe lo que puede implicar para el medio ambiente una producción, para que te des una idea, son casi 6 toneladas de dióxido de carbono por hora lo que genera una producción fílmica. ¿Cuánto? 6 toneladas de dióxido de carbono por hora se genera para producir 1 hora de televisión. Sí. A ver, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hoy por hoy, por ejemplo, en Hollywood, hablando de la máxima industria, no la que más produce, porque hoy por hoy la que más produce es la India, pero quizás la más famosa, evidentemente, es Hollywood. Para que una película sea elegible para las nominaciones al Oscar, tiene que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, de igualdad.
que haya de todos los géneros que existen, haya gente trabajando en la producción, de todas las razas posibles, o sea, no puede haber una película que esté hecha solo por blancos, solo por negros, ¿no? O sea, o chinos, no, tiene que ser de todo. No solo heterosexuales, sino escojan una letra de la LGTB, tienen que aparecer alguna. Y son, digamos, que parte de un checklist para poder ser elegible para ganar un Oscar. Yo sé que ustedes, una de las cosas con las que, Ecofilming, con las que trabaja es para poder dar, o no sé si lo dan ustedes o para que las producciones puedan acceder a este famoso Green Seal, que habla de que es una producción verde. Hoy por hoy, no sé si lo sepan ustedes, para que una producción pueda ganar el Oscar, ¿tiene que tener un Green Seal? No. Que nosotros sepamos, no es mandatorio, pero lo que sí sabemos es que en Europa, para que tú puedas rodar una película o una serie, por ley, tienes que tener un plan de manejo ambiental y tienes que estar certificado por Albert y por BAFTA, que son el equivalente a los Óscares en Europa. Entonces, ya es obligatorio en Europa. En Estados Unidos y en América es voluntario, como tú bien lo acabas de señalar. Está la Environmental Media Association, que va de la mano con el Green Production Alliance, la Alianza de Productores Verdes, y entre todos, y obviamente con grandes benefactores, empresas muy grandes de la industria que ya vieron el problema, y tú sabes que las empresas multinacionales y las grandotas hacen sus proyecciones de negocio de aquí a 50 años, 20 años, y ellos ya vieron el problema y dijeron, hay que invitar en principio de manera amable, voluntaria, digamos, con sonrisita, con globitos y con plastilina y Mickey Mouse, a que la gente siga los principios de la sostenibilidad y tenga unos planes de manejo ambiental. Pero como te digo, en España es obligatorio, es ley. Esperaríamos que en América venga a pasar algo parecido, ¿no? Ojalá, ojalá. Laura, ahorita comentaba Luis de que fuiste a ver a la gente que hace las escenografías. Yo conozco, he visto gente que trabaja en las escenografías y hay gente que lleva 30 años trabajando haciendo escenografías y hacen cosas espectaculares. O sea, yo cuando se hizo aquí en México Big Brother, me tocó ver la remodelación de la casa de Big Brother para convertirla en lo que luego fue la Academia de Operación Triunfo, y lo hicieron en 15 días. Y yo dije, no, esto no es normal. O sea, pero son gente que aplica la de, pues es que llevo 30 años trabajando así, llevo 40 años trabajando así. Cuando te acercas con este tipo de gente, y no hablo mal de este tipo de gente, pero sí de este tipo de mentalidad, ¿con qué te has encontrado, Laura? No, a ver, la realidad es que es lo que te decía al principio, nos falta mucho, o sea, nos dimos cuenta que es urgente, pero sí nos falta mucho. Nosotros pasamos por todos los departamentos dentro de una producción y nos encontramos con todo, nos encontramos con gente que nos sonríe y nos dice bueno, y volvemos a la semana y seguimos con los mismos conflictos. La realidad es que nosotros no vinimos a cambiar las modalidades de trabajo con las que se trabajan, porque es esto que decís, o sea, hay gente que viene hace 30 años con una dinámica, pero sí vinimos a proponer o a mostrar nuevas cosas, nuevas maneras de trabajar que contaminen menos, que puedan hacerse de la misma manera. De hecho, una parte de nuestra empresa habla de presupuestos, y en realidad a la larga, haciendo una producción sostenible, se ahorra mucho más dinero del que se cree. O sea, cuando nosotros, con las primeras entrevistas que tuvimos y demás, nos dijeron, bueno, ¿cuánto nos va a salir? Y la realidad es que era empezar a plantear, no es cuánto te va a salir, es cuánto te vas a ahorrar. Porque la realidad es que hay cosas que se invierten, quizás en algunas cosas, como esto que te decíamos, las estaciones de reciclaje, el agua preenvasada. Nosotros proponemos no tener agua preenvasada, tenemos estaciones de hidratación, entonces por ahí sí, en esa compra vos hoy vas a gastar un poquito más, pero en realidad a la larga esa estación ya te queda. Entonces, de esa manera, el ahorro es en este momento y a futuro también. Especialmente con el departamento de construcción, nos pasó que ellos
ya están bastante acoplados a todo esto. Hay cosas que, por ejemplo, no sé, las pinturas no son más al solvente, son pinturas al agua. La madera, acá en México nos pasa que existe una madera certificada y es la que deberíamos usar para poder acceder de lleno a este sello verde. Es bastante difícil de conseguir. También se nos contó que detrás de esto hay mucho... Sí, hay mucha, digamos, engaños, para ser muy amables, alrededor de la certificación de la madera. Entonces, cuando tú nos preguntas, ¿dónde está parqueado o planteado el Departamento de Artes y Construcción en esta cadena de sostenibilidad? Pues, como te dice Laura, ya hay avances, ya ellos, por ejemplo, evitan trabajar con solventes tóxicos, trabajan con pinturas a base de agua, tienen esa mentalidad, pero eso es una mentalidad de toda la vida de los carpinteros, de los metalúrgicos, de reusar el material, ¿no? Entonces, todos esos pedazos de tablas que les sobran, las tienen en un depósito y las checan antes de construir. Construyen, por ejemplo, bancos, sillas, escaleras, toda la utilería, ¿no? Que se usa para mostrar en pantalla diferentes cosas, también la reusan y están avanzando mucho en evitar, digamos, lo más importante, como te estaba diciendo Laura, de la construcción es la madera. Es decir, no utilizar madera como material primordial, sino utilizar, por ejemplo, metal, estructuras metálicas, aluminio, bambú. Hay un material ahora que se está usando mucho, que es el AMF. El MDF. MDF, perdón, que es muy cercano al material con madera, compuestos de reciclado, ¿no? Claro, son madera prensada. Sí. Y que es muy ligera, pero que no es acrílico, ni es espuma, ni es unicel, y que tampoco consume grandes cantidades de madera regular. Entonces, hemos encontrado buenas sorpresas, pero en general, sobre todo, la gente como que no está lista a que el cliente se lo exija, ¿sí? Que es para allá donde estamos caminando. Y los amigos de los talleres de construcción de hace 30 años, de hace 20 años, ya lo están notando. Entonces, ellos ya están también diciendo como, bueno, ¿le puedo hacer el castillo con la opción no sostenible o se lo hago con la opción sostenible? ¿Sí me hago entender? Ya hay digamos, esa conciencia de que eso se te está viniendo, ¿no? Hablaban hace rato y es cierto, ¿no? O sea, cuando alguien se pregunte qué tanta gente trabaja de una película, pues cualquier persona que tenga que ver una película de Marvel y tenga que quedarse hasta el final de los créditos a ver la escena de postcréditos, ve que son 8 minutos de personas, ¿no? Porque es pasar y pasar y pasar y pasar. Y es 8 minutos, déjenme decirlo así, de gente a la que se le tiene que generar una cultura, porque ahorita puede decir alguien, bueno, yo entiendo que haya mucha contaminación cuando vas a una locación porque tienes que llevar muchas cosas y se genera basura, eso. Pero también la gente que está trabajando en una oficina, en la edición, en la computadora, también está gastando porque usa luz, porque toma líquidos o cualquier cosa, genera también basura. Entonces, evidentemente es un trabajo de entrar a la mente de todos, ¿no? Voy a hacer la pregunta quizás muy obvia, pero ¿por dónde empiezan ustedes? O sea, ¿quién es la puerta de entrada para las producciones? ¿El productor? Pues mira, sí, normal, digamos, cuando hablamos de producciones, hay el cliente, que usualmente son los más exigentes en esto, y de este tema aprendimos mucho en la industria fílmica durante la pandemia, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo, y ya que hablábamos del movimiento económico y financiero de la industria fílmica global, para que nos hagamos una idea, en el año 2019, toda la industria fílmica movió cerca de 100 billones de dólares. Estos son 100.000 millones de millones. Pero con la pandemia, la caída de ese sector económico pasó de 100 billones a 80 billones. O sea, fueron una caída de 20%. 80 millones de millones que se dejaron de invertir y que se dejó de inyectar en la economía durante la pandemia. Pero, y ahí va mi comentario,
La pandemia nos permitió entender que como industria, si nos adaptábamos a una serie de protocolos, prácticas, rutinas diarias, podríamos seguir trabajando, ¿sí me hago entender? Luego, en esta nueva realidad del calentamiento global, que es una evidencia científica, no es un invento, no es una caricatura, no es una conspiración. No es nada de lo que dijo Trump. Sí, no, exacto. Es que ese es un tema que me gustaría mucho que entráramos a hablar, porque este es un tema que no se puede politizar. Y la pandemia también se politizó. Recuerda lo que pasó en Canadá, lo que pasó en Argentina, en varios países donde los gobiernos utilizaron la pandemia como bandera política para hacer o no hacer, ¿no? O para dejar hacer o no dejar hacer. De manera que yo creo que es muy importante entender que en la industria fílmica estamos empezando a aplicar estos protocolos y los clientes, para responder tu pregunta, son los primeros que están exigiendo este tipo de estándares, igual que en la pandemia. Los clientes eran los que te decían, bueno, yo no trabajo con usted si usted no me garantiza las pruebas del COVID, las máscaras, los guantes, en fin. Sí, la diferencia creo que teníamos ahí, que la pandemia nos obligaba a hacerlo de esa forma, porque si no, no podías producir. Y hoy en Latinoamérica nadie nos está obligando a hacer esto. Entonces, para responder tu primera pregunta, ¿por dónde entramos nosotros? Creo que lo que marca la diferencia nuestra empresa con las demás que están en este momento en el mercado es la capacitación que nosotros brindamos, el entrar a cada departamento dentro de una producción diciendo, bueno, nosotros lo primero que queremos es dar una charla, que la gente entienda que nosotros no venimos a cambiar esto que decías de los 30 años, que se hace así y demás. O sea, venimos a realmente a entender que esto es urgente y a buscar la mejor manera para llevarlo adelante, porque en realidad hoy no nos están obligando, pero creo que dentro de un tiempo no muy lejano todos vamos a estar obligados a hacerlo de esta manera porque es súper necesario. Entonces creo que viene por ahí y que es importante poder lograr que todos estemos capacitados o que todos busquemos la manera de aprender qué es esto de la sostenibilidad y para qué sirve y por qué lo estamos haciendo. Creo que... Curiosamente, tío, los productores son medio reacios a esto, ¿sí? Porque, claro, encuentras de todo tipo, ¿no? Encuentras el productor que ya está totalmente consciente de este asunto, que quizás viene de trabajar de Australia, de Europa, y ya para él esto es una obligación, ¿no? Sí. Él dice, llega el tipo de España y dice, bueno, ¿dónde está mi estación de reciclaje? Sí, ¿Dónde está mi... Si no producimos... Exacto. ¿Dónde está mi plan de manejo ambiental? ¿Dónde está mi medición de la huella de carbono de esta producción? Pero en América Latina el productor es muy... protege mucho su arte, su experiencia, sus equipos, lo que hace, y es muy reacio, como en la pandemia, te lo digo porque tuve esa experiencia, de que tú llegues a decirle, señor, ahora su producción no va a poder iniciar a las 7 de la mañana, sino que si usted quería iniciar a las 7 de la mañana, va a tener que citar a su equipo a las 6 de la mañana, porque hay que hacer un filtro sanitario que tarda 1 hora antes de empezar. Obviamente ningún productor quiere madrugar 1 hora más, ninguno quiere... No, nadie, ¿no? Ningún nadie quiere madrugar. Sí, así yo no conozco mucha gente que diga, ¡guau! Vamos a madrugar nada más por madrugar. O sea, eso sí es genérico. Claro. Exacto, entonces, claro, genera un cambio, ¿no? Entonces, lo primero es explicarle a las personas por qué el cambio, por qué tenemos que... Te voy a poner un ejemplo que nos pasó hoy. Qué difícil es explicarle a las personas que consumir carne roja todos los días puede ser nocivo para el medio ambiente. Esa es una discusión en la que podemos terminar acá 4 horas hablando, pero la gente, y en México, pues imagínate decirle a un mexicano que le baje a la carne. Difícil, ¿sí? Tú mismo lo estás haciendo. Entonces, ese pues, es un tema muy difícil conmigo. Sí, no, yo sé, con cualquiera. A mí me encanta la carne, a todos nos... Imagínate, a ti te gusta la carne, pero imagínate a Laura que viene de Argentina, o sea, es
No se puede pensar un Mira, argentino sin carne. Sin ir más lejos, hoy en la producción en la que estamos trabajando, todos los miércoles el menú de la producción es un menú vegetariano, pero no estaba anunciado de esa manera. O sea, no decía, hoy es miércoles sin carne. Desde que nosotros ingresamos en la producción, con los chicos de catering, marcamos el día, porque en realidad para nuestro sello verde lo necesitamos. Entonces marcamos el día y pusimos un cartel súper grande donde dice, miércoles sin carne, hoy es un día vegetariano. Y entonces, claro, hasta la semana pasada nadie se había dado cuenta que los miércoles en el catering no se servía carne, porque ya lo tenían los chicos prearmado de esa manera. Hoy yo puse el cartel miércoles sin carne, estalló una bomba en la producción. No, pero ¿cómo puede ser? Pero yo le digo, pero Luis, todos los miércoles no tenemos carne en el menú. Lo que pasa es que hoy había un cartel. Sí, que hoy decía, se hizo más evidente. Claro, entonces, y a mí me pasó, yo compartí esa publicación que nosotros hicimos en nuestro Instagram y todos los argentinos diciéndome, no te quiero ver más comer un asado, no sé qué. Entonces yo digo, no, esperen, hasta ahí. O sea, un día sin carne yo no tengo problema, pero también a mí me súper cuesta y me costó un montón entenderlo también. O sea, porque yo no como un día carne, voy a salvar al planeta. Sí, y de hecho no. lo discutía con él. Y son muchos detalles sobre eso. Por ejemplo, consumes menos gasolina si tú apagas tu auto mientras que esperas al protagonista que baje, que se estaba terminando de maquillar de su camerino, y apagas el auto y esperas con el auto apagado. Pero existe la costumbre de que dejamos el auto encendido mientras que sale nuestro pasajero, etcétera. Y está comprobado científicamente que ahorras dinero, ahorras gasolina, ahorras motor si lo apagas. Así sean 3 minutos, ¿sí? Incluso pero, ya hay coches, ¿no? Que cuando estás en un alto, se apaga automáticamente el coche y nada más aceleras y se vuelve a arrancar. En el semáforo. En el semáforo, ya no digamos esperando a alguien, sino en un semáforo. Ahorita mencionaste un término que a mí me cuesta trabajo. Evidentemente yo nunca me he dedicado al tema de la ecología. Trato de hacer todo lo que esté en mis manos, pero no conozco a profundidad. Y hablabas de la medición de la huella de carbono, ¿no? Que había que hacer una medición. ¿Cómo se mide la huella de carbono? O sea, yo puedo entender que digas, mira, puedes medir las toneladas de plástico que gastas en una producción, porque eso es fácil, la pesas, pero ¿cómo mides la huella de carbono? Sí, mira, esa pregunta es súper interesante y nosotros en realidad, digamos, en el medio hay 2 grandes autoridades globales que enseñan estos temas. Por un lado, en Europa está Albert, que es del Reino Unido, y en el otro lado está EMA y Green Production Alliance, que es de Estados Unidos. Y para medir la huella de carbono, obviamente hay muchas metodologías, pero es importante que sepamos, digamos, un ejemplo que a mí me gustó mucho es el de los globos, ¿no? Esos globos que le regalas a los niños en un parque o que compran, los globos de helio, ¿no? Entonces, para entender cómo medimos la huella de carbono, se usan ejemplos como el siguiente. Un manojo de espárragos que tú mismo sembraste en tu huerta y los vas a llevar a comértelos, 250 gramos de espárragos sembrados en tu localidad, te equivalen a 65 globos de dióxido de carbono, ¿ok? 65 globos de esos del parque llenos de dióxido de carbono es un manojo de espárragos. Ahora bien, ese mismo manojo de espárragos, si lo traes de otra ciudad o de otro país, te equivale a 280 globos de dióxido de carbono. ¿Cuánto equivale una taza de café? Una taza de café con leche de vaca, café con leche, equivale a 33 globos de dióxido de carbono. Yo estoy sorprendido con ustedes que pongan ejemplo de la carne por el lado de Argentina y por el lado de Colombia, café. Eso habla muy bien de ustedes porque se ve que incluso se echan encima la bandera del país con tal de sacar adelante el planeta. Somos muy patriotas. Sí, mira, sí. La diferencia, mira la diferencia. Una taza de leche
con leche de almendra, una taza de café, perdón, con leche de almendras, te vale 17 globos de dióxido de carbono. Estamos hablando de la mitad, ¿no? Es la mitad lo que te genera consumirlo con leche de otra cosa que no sea vaca a consumirlo con leche de vaca. Ahora, ¿qué mides tú para conocer la huella de carbono en una producción fílmica y en general en cualquier negocio? Primero, el consumo de energía, ¿no? Entonces, cuando tú consumes, por ejemplo, un bombillo de 100 vatios, si tú lo dejas prendido en el patio de tu casa todo el día, es como si arrojaras 40 globos de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿ok? Un bombillo, 100 vatios, el normal, el que está afuera para iluminar el jardín, el patio. Medimos el consumo de energía. Ahí medimos la electricidad, la gasolina, el diésel, el gas y obviamente otras fuentes de energía, incluso baterías recargables. Incluimos fuentes solares cuando la producción tiene generadores solares, porque hay producciones que ya trabajan con sus generadores portátiles solares. Esa es la primera cosa. Luego medimos el manejo de los residuos. O sea, ¿cuánto por ejemplo, 100 kilos de basura que produjimos hoy, por ponerte un ejemplo, cuánto de esos 100 kilos reciclamos, cuántos de esos 100 kilos composteamos y cuántos de esos 100 kilos se fueron al relleno sanitario, que es donde no queremos que se vayan, ¿sí? Porque es donde termina mal la cosa, donde termina o poluyendo el suelo o en un horno que va a generar obviamente el efecto nefasto a la atmósfera, pero esta es otra forma de medirlo, ¿no? Y la otra manera es los viajes, como hablábamos ahorita, una producción, imagínate, de una película, La Vuelta al Mundo en 80 días, pues obviamente estamos generando un montón de viajes en avión, entonces medimos también eso, medimos cuántos viajes en avión, desde dónde hasta dónde, si compramos bonos de carbón para compensar nuestra huella que estamos dejando, cuánta agua consumimos, ¿no? Porque consumimos mucha agua para mantenernos vivos, empezando por ahí, pero como producción también estamos consumiendo un montón de líquido, ¿no? Y los efectos especiales deben de generar mucho, ¿no? Con las explosiones sí, y todo esto. Correcto, efectos especiales medimos los materiales en últimas, los materiales que usamos para construir, como ya hablamos al principio de este tema, los materiales que usamos en la oficina, si usamos papel reciclado o ecológico, certificado o reusado, si imprimimos por las dos caras, si no imprimimos, porque el mundo ideal sería que no imprimiésemos mayor cosa. Entonces, hay un conjunto de variables que tú alimentas, los artículos de limpieza, exacto, todo. que tú alimentas en una calculadora que ya está construida por expertos en este tema, en el caso de Albert, o en un cuadro Excel que tiene un montón de fórmulas que incluso podrías calcular cuánto es mi huella de carbón si yo trabajo en un foro de 300 metros cuadrados, por ejemplo, y no conozco el recibo de la electricidad. Ya la metodología te dice cuánto, dependiendo de la iluminación que estés utilizando, si tienes aire acondicionado o calentador y cuántas horas estás utilizando estos equipos. Entonces, sí hay metodologías muy certeras para medir la huella de carbono, pero son diversificadas según la industria. Te puedes imaginar que la industria minera o energética pues tiene unos estándares y unas calculadoras, y la industria fílmica tiene otros que son los que te acabo de mencionar. Albert para el caso de Europa y PEAR, para ser más exactos, el PEAR, el PEAR en español, para el continente americano, son las dos calculadoras de huella de carbono que estamos aplicando. Hay otras como las del sistema de acreditación ISO, el ISO 14000, que son la forma en que las empresas privadas se acreditan voluntariamente en los estándares de sostenibilidad y ambientales. Y la última que salió es la norma 14600, que es específica para la medición de la huella de carbono.
Entonces, esto está bastante adelantado. Y para ponerte un ejemplo, ¿cuánto producimos tú, Laura o yo al año, ¿no? En promedio, un ser humano al año está produciendo 13 toneladas de CO2, de dióxido de carbono, que se van a la atmósfera, sin hacer nada especial, simplemente Súbeme a viviendo. 15 en mi caso por la cantidad de carne. No, pero déjame decirte que eso es un ciudadano del mundo promedio. Un ciudadano de Estados Unidos No, esos deben de es ser mucho todos. más. Son 17 17. toneladas. 17 toneladas No produce estamos tan un mal ciudadano de comiendo Estados carne. Unidos. No, pero es que, a ver, de las 13 res que dijiste, los ciudadanos de Estados Unidos, la de reciclaje con trabajos, pero la de reusar y la de reducir no entra en su forma de, bueno, Sí, ahorita que van a entrar en una crisis bastante interesante, a lo mejor lo empiezan a tomar en cuenta, pero es más, su crecimiento económico fue en base a no reusar y a no reducir, o sea, es justo todo lo sí, contrario. no. Ahí hay toda una reconsideración de la economía como tal y hablamos de la economía circular, ¿verdad? O la economía verde. La economía circular es el nuevo paradigma en todas las empresas y trata de replicar el proceso natural de un árbol. Entonces tú miras un árbol y el árbol, nada de lo que produzca se pierde. Sus semillas, sus hojas secas, sus ramas, todo se reutiliza y la idea actual en cualquier industria eficiente es avanzar hacia el modelo de economía circular. Entonces, curiosamente, esto lo escribió un norteamericano que se llama William McDonough en un libro que se llama Cradle to Cradle, Lo de que McDonald's es la también es base. irónico. Sí, sí, también, exacto. ¿Y Se llama sabes dónde McDonald's. comenzó? Sí. McDonald's, no McDonald's. Pero ojo porque esto comenzó a materializarse en Detroit, donde era la meca de la construcción de los vehículos de gasolina. Este arquitecto americano, William McDonough, transforma las antiguas plantas de construcción de automóviles en aeropuertos para aves, templos de abejas, todo un concepto de biosostenibilidad totalmente diferente. Y lo que importa decirle a la gente es, ser ecológico es un buen negocio. El buen negocio de la economía circular genera impactos positivos. Y para ponerte un ejemplo, si logramos hacer que los vehículos de hidrógeno fuesen más asequibles, que lo van a hacer, ¿no? Recuerda cuando salió el primer computador, solo los ricos podían comprar computadores porque era costosísimo, era importado, era otra cosa. Pero el desecho de un vehículo de hidrógeno es agua. El proceso, digamos, de producción de energía de un motor de hidrógeno, su externalidad o su residuo es agua. Entonces, eso ya está interiorizado en muchas industrias, pero en la industria fílmica debemos avanzar mucho más. Y lo último que quiero mencionar al respecto es que en la industria fílmica, el potencial que tenemos para influenciar al público, para mostrar el camino, para convertir en hábitos cosas que hoy muchos hacemos ya normalmente, pero que otras personas no, como separar basura, reciclar, andar en bicicleta, privilegiar el transporte público antes que el privado, llevar nuestra propia botella de agua, algo tan sencillo como eso puede hacer un gran cambio en una oficina, en una empresa o en una tienda. Pero si tú pones esto en pantalla y los niños ven que su superhéroe los invita a ser más sostenibles, pues obviamente eso mismo van a querer hacer porque así ha funcionado esta industria durante toda la vida. Lo que tú ves que hace tu héroe, tu, qué sé yo, tu role model, tú quieres replicarlo. Y así funciona esta industria y estamos tratando de llevar estas ideas, estos conceptos, estas imágenes en últimas a la gran pantalla para que la gente lo vea también y tenga ganas de hacerlo, ¿no? Que es el objetivo que genera siempre las películas y las series. Ahorita decías algo que creo que es básico. Bueno, a ver, me queda claro y yo siempre lo he defendido, el punto de que para
mejorar el planeta, ya no hablemos de nuestros países en particular, sino el planeta en general, la base es la educación. Si no se corrige de la educación, no hay manera de corregirlo, ¿no? O sea, tenemos que cambiar la forma de pensar, la nuestra, y a nuestros hijos, a los menores, no cambiársela, sino inculcarles las cosas buenas desde el principio, ¿no? Poníamos el ejemplo de que hay tiendas, marcas de ropa que están muy preocupadas por el tema ecológico, que llevas, la pesan y te dan dinero. Pues ahí a lo mejor lo haces hasta por una cuestión económica, pero hay otras muchas empresas, por ejemplo, en el tema de los cosméticos, que fueron de las primeras que ya empezaron a decir, oye, yo no hago pruebas con animales, yo no hago este tipo de cosas. Y hay gente que dice, oye, yo no uso maquillaje, se salta a la vista, si usara mejoraría lo que ven, pero dicen, oye, yo necesito unas sombras y puedo comprarme estas o estas, pero estas son, digamos, ayudan a la ecología. Me voy a comprar estas porque al final el beneficio que obtengo directo de las dos es el mismo, pero si puedo ayudar a través de comprar la ecológica, me voy a ir por la ecológica. Sin entrar a temas que luego las orgánicas son mucho más caras, no en ese tema, sino la empresa que ayuda, o sea, estoy o con la de ayuda, con la que no ayuda, me voy con la de ayuda. Pero yo mañana voy a ir a ver, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, y yo no sé si Disney es ecológico o no. A lo mejor sí, pero no lo sé. Y a lo mejor el sello del Green Seal que se entrega, aparecen literalmente en los créditos, donde aparece junto el de Arri, Kodak, Panasonic, no sé qué, y obviamente no lo ve nadie. ¿No sería muy bueno que antes de empezar una película hubiera un trailer que explicara lo que es el Green Seal y luego dijera, y esta película que vas a ver tiene la certificación? Porque, a ver, por ejemplo, acá, justo antes de empezar el programa, antes de conectarme con ustedes, vi el corto de la nueva película de Misión Imposible. Si contaminó, no contaminó, si es la película más cara, la voy a ver, me da igual, soy demasiado fan, o sea, sé que la voy a ver, no le puedo fallar a Tom, o sea, yo tengo que ver esa película, pero si voy a ir al cine y voy a ir a ver una comedia romántica, por ejemplo, con mi esposa, y hay dos en el cine, y sé que son básicamente la misma porquería las dos, pero una es ecológica y la otra no, pues igual me animo a ver por lo menos la ecológica, oye, por lo menos ayudo en algo, ¿no? O sea, no debería haber más promoción de esto. Mira, en cuanto a eso hay una discusión interna bastante importante y nos ha pasado a nosotros habernos juntado con productoras que nos decían, a mí el sello me da igual. Si mi producción no lo, porque nosotros una vez que logramos calcular la huella de carbono, logramos estar dentro de la producción haciendo todo el acompañamiento sostenible, capacitando a la gente y demás, todo eso se envía y después tenemos la devolución de si obtuvimos o no obtuvimos ese sello. Pero primero tenemos que pasar por todo el proceso. Entonces tuvimos productoras que nos dijeron, mira, a mí el sello como sello me da igual. Si lo tenemos, si no lo tenemos, no nos interesa. O sea, a mí me interesa que vos me capacites la gente, me interesa que mi huella de carbono se reduzca en todo lo que se pueda reducir. Y después tuvimos productoras que nos dijeron, primero el sello, después capacita a la gente, después fíjate, hace todo lo que puedas hacer para saber si ese sello va a estar o no va a estar en los créditos de mi película. Entonces, ahí entra esto que vos decís, de si aparece primero, si aparece después, eso tiene que ver un montón con quién te enfrentes en el momento de llevar adelante lo que hacemos nosotros. Cuando hablaste de los maquillajes, sí y no, lo que dijiste, porque nos pasa que con la gente de maquillaje que nosotros nos reunimos, nos dicen, Laura, está excelente, me parece genial tu propuesta, pero no me sirve. No me sirve porque es un maquillaje muy ligero que se va completamente rápido y la tengo que maquillar 50 veces a la protagonista. No me sirve porque no hay los colores, porque la realidad es que también esto que vos planteaste de si hay una sombra negra y una sombra negra ecológica, te aseguro que la negra ecológica no va a ser igual, porque no va a poder tener el mismo colorante o el mismo pigmento que le ponen. Entonces sí, las cosas ecológicas tienen un montón que ver. Hoy, por ejemplo, con las chicas de maquillaje me decía, yo traje el cepillo ecológico que vos nos propusiste, pero la verdad que esto no desenreda el pelo.
Entonces era como, bueno, chica. No, sí, pero bueno, yo creo que como toda tecnología, como está diciendo Laura, tarda un tiempo Sí. en adaptarse, actualizarse, ganar popularidad en su uso. Y es lo mismo que pasó con el celular. Si ustedes se acuerdan, cuando surgió el celular era una panela que parecía un ladrillo, la batería duraba 2 horas, solo podías llamar a tu mamá más o menos. O sea, y nadie quería comprar un celular porque la gente decía, es carísimo, pesadísimo y no funciona bien. Mi mamá tenía los contactos pegados. Sí. Entonces, eso pasa con la tecnología sostenible. Es una tecnología que como cualquiera se lanza al mercado y comienza a mejorar. Entre otras, con esos respuesta de los usuarios. Si yo como usuario digo, oiga, este computador no me deja hacer lo que yo hacía antes porque esto y Y, pues yo como fabricante digo, bueno, voy a ver cómo soluciono ese problema. Y así funciona en general el código que se escribe para cualquier programa, una mesa, todo lo que tú haces se mejora con el feedback de las personas que lo usan. Entonces, yo soy optimista y yo creo que Laura también, pero también somos realistas, ¿no? Que es otro principio de ecofilming, saber dónde estamos ubicados en cuanto a las normas que hay ecológicas, ambientales, las políticas, las certificaciones y también conocer la cultura de la gente, pero somos conscientes que eso es parte del trabajo, es decir, parte del trabajo es actualizar a nuestras audiencias, decirles, mira, ahora se utiliza este sistema de iluminación, LED, completamente económico, vas a ahorrar lana, te queda mejor. Puedes cambiarlo de Que colores. no, exacto, tienes más disponibilidad de colores, o sea, el negocio, repito, de la sostenibilidad está en lograr hacerlo más económico y más eficiente. Si tú tienes unas zapatillas hechas de material reciclado, de un diseño más bonito, más ligeras y más económicas, créeme que las vas a comprar. Oh, sí, sin Sí, duda. El claro. problema hoy es que el último punto generalmente no se da. O sea, llegas y te dicen, fíjate, estas son las zapatillas del diseño más padre, son súper cómodas, resistentes, de material reciclado, pero valen el doble que la otra. ¿Sabes dónde me tocó a mí una experiencia contraria en la industria turística? Voy a una playa y me dicen, señor, le ofrezco el hotel 5 estrellas, aire acondicionado, desayuno en la cama, por $500 la noche, te pongo un ejemplo, y le ofrezco el bungalow ecológico, apagamos el generador a las 7 de la noche, no tiene electricidad en toda la noche, no hay desayuno en su cama, pero le vale $100 y está al lado del mar. Hay gente que opta por el lado 2, Yo le ¿sí? digo, O ¿me sea, asaltan? No, ¿verdad? Me quedo en ese. hay Sí. perros, hay perritos guardianes. No, igual es lo que yo te decía al inicio. La realidad es que cuando nosotros lo empezamos a plantear, la primera evolución de varias reuniones fue, bueno, ¿cuánto me va a salir? A ver, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto más me vas a cobrar por capítulo para hacérmelo sostenible? Y la realidad es que en el final de la primera etapa de nuestra empresa, que es un diagnóstico, todos se dieron cuenta que terminamos hasta dándoles un ahorro bastante importante que ni siquiera lo tenían planeado. Entonces, es esto como hablábamos al principio. Hoy las zapatillas por ahí son más caras, pero porque son una novedad y porque no estamos obligados a hacerlo, como los maquillajes. En Europa, la mayoría de los maquillajes son ecológicos. No tenés una opción A y una opción B. Tenés solo la opción ecológica. Entonces, lamentablemente vas a tener que maquillar a la modelo 5 veces porque no tenemos más opciones. Y la idea es que en el correr del tiempo todo se vaya dando de esa manera. Pues esto es Pero una también realidad, es decir, perdón, también se daría un equilibrio, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo del maquillaje, es ok, vas a tener que comprar el maquillaje no ecológico porque al final da igual, porque si no vas a tener que comprar 5 maquillajes ecológicos y al final va a ser lo mismo, pero vas a reducir, por ejemplo, en no comprar toneladas de botellas de agua porque la vas a hacer de otra manera. Al sí, final es un equilibrio. Sí, es un equilibrio, exactamente. Es un pero, equilibrio y es lo que nosotros buscamos poder hacer notar cuando planteamos todo esto de la sostenibilidad. pero toda la tecnología y los avances científicos apuntan a esa dirección. En Alemania
acabó de salir la norma, estará prohibido vender autos de gasolina a partir del año 2030. Ya no van a producir más autos de gasolina y van a estar solamente con autos o bio o eléctricos o de otras fuentes de energía. Y así estamos avanzando en una dirección que ninguno de nosotros conoce en realidad, pues porque es algo que va a ser totalmente inédito. Entonces, yo sí creo que estamos avanzando en esa dirección y que los modos de consumo y de producción de diferentes industrias están cambiando. Esta semana fue en Londres la cumbre de la tecnología para los medios, o sea, toda la tecnología que tienes para grabar y producir. Y uno de los stands que más se llenó de gente fue el de la producción virtual, porque la producción virtual, que es una realidad, no es ciencia ficción, que hoy utilizan muchas casas productoras para hacer películas y series, te permite reducir costos, ser mucho más creativo, o sea, tus escritores pueden soñar más y hacer más locuras visuales porque lo virtual te lo permite. Y de otro lado, estamos hablando de lo que usa ahora, por ejemplo, lo que usó ahora Disney con sus nuevas series, ¿no? El famoso Volume, que es pantallas por todos lados, un domo. Sí. Entonces ahí sí puedes hacer lo que se te pegue la gana, nada más tienes que poner una piedrita delante para que la usen. O sea, exacto. Eso que acabas de decir es el ejemplo perfecto. Así se rodó el Mandalorian. Y obviamente en costos y en eficiencia es mucho mejor. El resultado en últimas es que puedes crear más, producir más y hacer que el público disfrute más. ¿Sí me hago entender? Claro, te empiezas a dar cuenta cómo va cambiando un poco el mundo en cuestión del tema de ecología. Cuando vas a más lugares y encuentras centros de reciclaje, a lo mejor no de 18 cosas, pero por lo menos orgánicos y inorgánicos, que es como el paso A, ¿no? En los centros comerciales, pues ya tuvieron que irse adaptando y poner lugares de estacionamiento que tuvieran para cargar a los coches eléctricos. Y pues obviamente yo quiero pensar que si vas a un centro comercial que no tiene para cargar coches eléctricos y tienes el coche eléctrico, ya no vas a ir a ese lugar. O sea, es una manera también de ir incentivando a tu clientela. Ahorita hemos hablado mucho, obviamente, de la industria fílmica porque es la grande, por decirlo de alguna manera, pero lo decías, ¿no? Una serie como The Mandalorian, o cualquiera de las que vemos en Netflix, ya tienen la producción de una película. O sea, no es como el Chavo del Ocho que usaban sus sillas de unicel nada más o sea, hoy hacen unas producciones a lo bestia. Hace unos años hablábamos del cine y la televisión. Hoy tenemos que hablar del cine, de la televisión, pero además de todas las plataformas que hay, ¿no? Y surgen, parece que cada día surgen nuevas, ¿no? O sea, tenemos Amazon, Netflix, Apple, Paramount, Disney. Bueno, aquí en México está Star, que es la parte de Disney, pero en Estados Unidos tienen Hulu, Peacock, cualquier cantidad de plataformas. Pero muchos de ellos, aunque pagan las producciones exclusivas, son casas productoras las que lo hacen, son productoras ajenas a la distribuidora. Sí. No sería también interesante, y a lo mejor ya existe, y me estoy metiendo donde nadie me ha llamado, pero no sería importante también que, por ejemplo, dijera Amazon, todas las producciones de Amazon son verdes. Todas las producciones de Netflix son verdes. Eso que estás diciendo es definitivamente el camino que están recorriendo muchas casas productoras, distribuidoras, plataformas, y poco a poco se va haciendo el gremio de los sostenibles, digámoslo así, ¿sí? Entonces, y parte de eso es el sello, porque en últimas, el sello no es más que una zanahoria en un mundo en el que tienes dos posibilidades y todos lo sabemos bien, o garrote o zanahoria. Entonces, sí, el garrote es decirte, o lo haces así, o no te dejo hacerlo, ¿verdad? Y la zanahoria es decirte, si lo haces así, te regalo una zanahoria. Entonces, nosotros por ahora, y nuestro logo es un conejo verde, nuestro conejito va por la zanahoria, que es una forma de generar incentivos por hacerlo bien. En la empresa y en el rodaje, eso estamos haciendo con Laura. Estamos ofreciéndole al crew premios,
estímulos, celebración de su comportamiento sostenible. Sin confeti, ¿verdad? La celebración. Sin confeti, pero pues obviamente... No puedo revelar por los obsequios porque pues, no lo saben, porque en realidad los llevo detrás de la zanahoria, pero no les cuento que les voy a dar. Sí. Así que no puedo decir qué es, pero... Pero los obsequios son cosas prácticas, útiles, y obviamente con la filosofía de la sostenibilidad. Solo para darte una claridad sobre lo que acabaste de decir del negocio de la industria fílmica, hoy por hoy se divide en 3 rubros. Uno, el de cine, y ese es el que las personas tienen que ir al cine. Y en ese rubro del negocio, cuando tú hablabas de la industria de las películas, tú te imaginabas solo eso. Te imaginabas los cines, las salas de cine y la gente haciendo fila y pagando por ir. Eso todavía existe y es una buena parte del negocio. O sea, la gente sigue yendo a cine. Otra parte del negocio importante es el físico. Todavía producimos DVDs, CDs, Blu-ray. digamos, Blu-rays. Se acaba de poner de moda otra vez los cassettes. Los cassettes, los vinilos. Los vinilos. Ahora todos quieren tener un tocadiscos en su casa porque es lo vintage. Entonces, eso todavía existe y ocupa una porción del mercado. Pero lo que se ha desarrollado más en el mercado es lo que llamamos el entretenimiento móvil, ¿sí? Que es donde tienes tu celular, tu tableta, tu monitor portátil, y esa es el tercer rubro. Luego, la industria fílmica global hoy se divide en esos 3. Lo que va para los cines, los teatros, lo que va para prensarse en físico y lo que va para el entretenimiento móvil. Esa es la distribución hoy porcentual, ¿no? Donde lo digital ocupa la mayor parte de la torta. Otra vez metiéndome donde no me llaman. Bueno, antes que nada quiero leer un comentario, porque si la gente los pone, los tengo que leer, ¿no? Me quito los lentes porque curiosamente para leer de cerca los uso. Nos dice Mónica Inglés, qué bueno que tiene el acento en la S, en la E, perdón, porque si no sería otra cosa. Mónica Inglés nos dice, ampliamente de acuerdo, aprender, incorporar, educar, adelante y éxitos. Obviamente eso va dedicado a ustedes. Y luego nos viene un comentario, obviamente yo para preparar el programa lo que hacemos es pues, conocerlos tantito y ustedes nos hicieron llegar la presentación, entonces no voy a estropear el comentario, pero no se vale, pero es buen comentario. Dice, excelente la información, de acuerdo con su comentario sobre la importancia de la educación, muchas gracias. Y lo dice Bond Snodgrass. Entonces, le agradecemos mucho a Bond el comentario, pero ya saben, me encanta su nombre, eso sí, porque también soy fan. Metiéndome donde no me llaman, así como decías, la industria del DVD, ¿no? Por ejemplo, y de esto que yo creo, nada más falta que algún loco de repente diga que tiene que volver a salir el VHS, cosa que espero que no pase. Pero vas a una tienda como Mix Up y ya la zona de discos es chiquitita. El otro estaba en un Sanborns y era un rack. Sí están saliendo los vinilos, pero es más de colección y eso. Y el cine, curiosamente, obviamente cayó en la pandemia, pero está resurgiendo. La gente, al final, yo soy un amante de esto, la experiencia del cine es una experiencia distinta verlo en el cine que verlo en casa. En México tenemos 2 empresas importantísimas de distribución de exhibición de películas como son Cinépolis y Cinemex. Y hablando de Cinépolis en particular, es la segunda más importante del mundo. Estas empresas también buscan ser verdes porque también volvemos a lo mismo, ¿no? Les vamos a dar palomitas. Un boli y te acabas el cuarto de palomitas y haces, ¿y qué hago con el resto? O sea, porque al final es un solo planeta y todo está interconectado, pero si estamos hablando de la industria que proyecta, o sea, que besa en la pantalla, pero también está el que lo proyecta, el que te vende las palomas, y todo esto, ¿saben ustedes? Porque a lo mejor sí, o a lo mejor no lo pueden decir, pero si estas empresas también están trabajando en el tema verde. Sí, definitivamente. Sí están trabajando en el tema verde y eso lo puedes constatar, por ejemplo, en sus sanitarios. Muchos de estas salas de cine, sus sanitarios no usan agua. Si te has fijado, son sanitarios en seco.
Y obviamente eso tiene otras complicaciones para el público, pero ya es un aporte gigante. Imagínate miles de personas que usan un sanitario al día en salas de cine en todo México, lo que pueden generar en huella hídrica, por un lado. Por otro lado, en el tema de los alimentos que se ofrecen en el cine, cada vez, si tú te fijas, son más restrictivos. El tema de los popotes en algunas salas ya no va, y obviamente están poniendo su grano de arena porque también se dieron cuenta que al hacerlo su propio negocio puede salir mucho más eficiente, más económico. Sí. Y también, por ejemplo, los boletos, ¿no? Ya no es como antaño que ibas con tus pedazos de papel, ahora es digital, ya el papel lo están tratando de eliminar. Y hay muchas prácticas que las salas de cine... Darte el vaso con tu personaje favorito para comprarlo y llevártelo a tu casa y no darte un vaso de plástico cualquiera, de cartón, de hecho, que puede llegar a ser biodegradable, pero yo voy con mi hija al cine en la película de Disney de princesas y la chica quiere el vaso. Claro. Quiere el vaso para llevárselo a su casa. Eso también, o sea, yo ya vi el de Indiana Jones y ya lo quiero. Claro, por eso te digo, esa es una estrategia de marketing que va de la mano de la sostenibilidad, que en líneas generales termina siendo hasta un aporte súper ecológico a todo este medio y también económico. O sea, es una reducción económica para la sala de cine cobrarte el vaso, porque te lo vas a llevar a tu casa. Yo insisto, el tema ecológico, yo soy de la generación que de niños no nos educaron para el tema ecológico. O sea, es algo que he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, en mi casa había un basurero y un día de repente, hasta eso mi mamá dijo, vamos a tener dos. Y había veces que yo creía, es como para el que te queda cerca y el que te queda lejos, cómo está la historia, ¿no? Hasta que entendí que uno era el orgánico y el otro inorgánico. Hoy ya casado tengo inorgánico, pero no tengo espacio para más, pero bueno. Y el otro día me llevé una sorpresa, sé que no es su rubro porque no es el fílmico, pero tuve que hacer unas impresiones en Office Depot. Y lo digo con todas sus palabras porque vale la pena decirlo. Bueno, primero, una impresión a blanco y negro te cuesta 1.20, a color 14, cual no puedo entender, pero bueno. Entonces iba a sacar varias páginas y me pregunta la señorita, oye, ¿la quieres impresa solo de un lado o de los dos lados? Y dije, pues de los dos lados, ¿no? O sea, en vez de llevar 10 hojas, llevo 5. Claro. Y a la hora que me cobran exactamente lo mismo. Y dije, ¿cómo es posible? Si están gastando menos papel, ¿por qué no en vez de 1.20 que te la cobren a 1? Pero que motives con el precio a que la gente gaste menos papel. Y no, o sea, si imprimes 10 hojas te cuesta 12 pesos. Y si imprimes 5 hojas, pero es por los dos, te cuesta los mismos 12 pesos. Entonces, yo creo que es importante y era una de las razones que nos interesaba mucho de tenerlos en el programa, que si bien el público está acostumbrado a consumir el producto para entretenerse, porque esa es la realidad, uno va al cine a entretenerse, prende la tele para entretenerse, se pone a ver estereotipos para cultivarse, no te preocupas por eso, pero si se está hablando, oye, la industria fílmica está trabajando, está reduciendo la huella de esta manera, está preocupado porque si antes usabas unicel, ya no uses unicel, si hay un tipo de madera como la que decían, esta compacta, es más barata, o a lo mejor no, pero se puede usar, o sea, decir, oye, el tema ecológico no nada más es para una industria, el tema ecológico es una forma de vida. Le presumo a la gente que antes de entrar al aire me decía Laura que ella aquí en México en bicicleta para todos lados. Y dije, primero, wow, y es una manera de demostrar que lo que trabajas también lo haces en tu vida diaria, ¿no? Porque sería el colmo que tú estuvieras dando una plática de estas y luego salieras y tiraras una basura en la calle, ¿no? O sea... Bueno, pero voy en bicicleta, pero como carne. O sea... no, eso no lo discutamos, o sea, compensas. De a poquito. Claro, insisto, el equilibrio, claro, no, haces muy bien. Me queda claro que Ecofilming va dirigido a la industria fílmica, ¿no? Entiéndase fílmica, producciones de cine, pero también de series, también de comerciales. La gente a veces ve un comercial y ve 30 segundos, pero atrás de esos 30 segundos puede haber 5 días de trabajo y 200 personas.
O sea, también tienen el chiste. Pero si alguien que no se dedica a la industria fílmica, que no se dedica a esto, pero quiere conocer más, ¿ustedes tienen algún foro, páginas de internet o algo donde puedan Sí, acercarse a claro. conocer más? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Y sí tenemos nuestra página de internet que está junto con la de Sustainarray, es sustainarray.com, /ecofilming. Nos pueden buscar en redes sociales como ecofilming. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y obviamente estamos listos para hablar sobre este tema con cualquier persona interesada. Este tema, como tú mencionas, va más allá de solamente lo ecológico, como lo hablamos acá. Nos interesa promocionar en la industria fílmica la inclusión, la diversidad, digamos, la equidad de género, que son temas que van de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible y que si tú los juntas con el tema de la ecología, la optimización del uso de la energía, pues al final lo que vas a tener son mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones en tu casa también, y es en últimas hacia donde está dirigiéndose la especie. Entonces, sí estamos dispuestos a hablar de esto. En Sustainarray hay cursos, por ejemplo, sobre equidad de género en la industria fílmica, hay cursos sobre cómo medir la huella de carbono para gente que apenas está empezando en esto, que nunca se ha acercado a una calculadora de carbono. Hay cursos, por ejemplo, para los choferes de las tractomulas, su bienestar, todo este personal que trabaja en el área de transporte, que es determinante para cualquier industria, cualquier negocio. Entonces, sí es muy importante, construcción también, es muy importante que entendamos, como tú lo acabas de decir, que la sostenibilidad es un asunto integral que toca de manera transversal a todos los negocios, las ocupaciones, las industrias, y que estamos en una crisis climática que es real, que impacta a diferentes sectores de nuestra sociedad de maneras más o menos duras. La industria agrícola, con el calentamiento global, se ha impactado de manera muy seria. Cambian los ciclos de lluvias, la erosión, la calidad de los productos, la polinización, etcétera. Y otras industrias, la turística, ni se diga, y vemos el tema en Yucatán con el sargazo. Es decir, todas las industrias han sido tocadas y es muy importante que primero lo entendamos sin paniquear, sin fanatismos, sin conspiranoia, pero sí con mucha acción, ¿sí? Vamos, ahí sí como dicen en las películas, acción, y está muy bonito hablar de eso, pero nos toca comenzar a implementar y caminar en la dirección verde. Es el único camino que hay y pues hagámoslo lo menos, digamos, traumático posible, es lo que nosotros queremos decir. Ahorita, por ejemplo, nos dice Luisa Díaz, dice, vemos el impacto del clima en la Ciudad de México, y es cierto. O sea, de repente había cosas que en ciertas épocas no sucedían y que ahora sí suceden, calores que llegan antes, que yo, yo insisto que las estaciones en la Ciudad de México van desfasadas con el resto de lo normal como un mes, ¿no? O sea, dices que en Sí, noviembre cierto, cierto. empieza el invierno, pues no en calendario, pero en sensación sí, ¿no? Por muchas cosas. Voy a ser muy reiterativo con el tema de la educación porque yo creo que el tema de la ecología, el tema de la inclusión, el tema de la tolerancia es un tema que debe de empezar con la educación y después llevarse al ejemplo. Por eso ponía el ejemplo que decía de ti, Laura, de que tú andas en bicicleta, aunque comas carne, pero tratas de decir, oye, si yo sé que tengo que ver la manera de ser sostenible, voy a empezar en casa, voy a empezar con mi día a día, voy a reusar, bueno, una de esas cosas. Y ahorita estaba pensando, yo di 14 años clases en la universidad y ahorita me surgió, dije, sería maravilloso que hubiera una materia, por ejemplo, en la carrera de comunicación, en las carreras de comunicación, una materia de ecofilming, vamos a decirlo así, para que el alumno ya salga con el chip de, oye, sé que es más, hasta sea un requisito de tarea, oye, tienes que hacer tu producción para titularte, por ejemplo,
pero tiene que ser ecológico, tiene que ser sostenible. Más que utilizar la palabra ecológica, creo que me gusta más sostenible porque es más global, ¿no? O sea, estamos hablando muchas cosas porque implica que tu proyecto lo pienses de una manera diferente. El qué vas a gastar, cómo lo vas a gastar, qué puedes reusar, qué no puedes reusar, en dónde vas a hacer. Entonces, sería bien, no sé si se han acercado las universidades a lo mejor con ustedes para asesoramientos. Sí, claramente, digamos, hay que empezar, como tú dices, por introducir el tema en el currículo de los estudiantes de cine, de los estudiantes de medios, de los estudiantes de comunicación, y estamos seguros que ya hay universidades. Ahora, esto es todo un ecosistema, el de la sostenibilidad, y hay universidades que se certifican en sostenibilidad. Hay una certificación que se llama Ashoka, hay otra certificación que se llama University Industry Innovation Network, y las universidades que se certifican con ellos son declaradas sostenibles, y sus campus, que es donde físicamente van a estudiar muchos cientos de miles de estudiantes hoy, también se esfuerzan por ser sostenibles. Entonces tienen incluso biogeneradores de gas. La Universidad Estatal de California, que es la más popular, tiene la única estación de hidrógeno en todo California, donde es curioso porque los famosos de Hollywood van en sus supercarros a tanquear de hidrógeno a la universidad pública, cuya mayor afluencia de estudiantes es hispanos y africanos o afroamericanos. Luego, definitivamente, este tema, parte de la educación, Ecofilming está en conversaciones con universidades y academias de cine, porque sí les interesa mucho que este tema se vuelva medular, así como en otras carreras como economía, ingeniería civil, en fin, donde ya hace parte del currículum, ¿no? Sí, yo igual me uno al comentario del tío en que a mí me encantaría que todo esto inicie desde kinder. Que Claro. sea una manera de que los chicos, a mí me pasa en el colegio de mis hijas, que llevan una botella para la pueden rellenar en una estación hídrica que tiene el colegio, y así con un montón de cosas, y a mí me parece que tenemos que empezar desde ahí. Desde ahí, porque lo que nosotros tenemos que generar es conciencia en los que van a quedar, porque la realidad es esa. Sí, Sí, y perdóname, perdón. solo Sí, adelante. cerrar con decirte, perdón, solo cerrar con decirte que en la educación, pues obviamente hay niveles de educación. Entonces, está muy bien en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero también tú tienes que entender que nos debemos educar constantemente. Entonces, el trabajo de Sustain Array es ese, es ofrecer unas plataformas de cursos amenos, rápidos, dictados por especialistas, pero no en el formato universidad, examen, sino en un formato mucho más ameno, sí, de rápido. capacitación. Exacto, y práctico. Educación para profesionales, digamos, que es lo que nos hace mucha falta en este tipo de temas, ¿no? En tecnología, es que ya hay portales, universidades, canales de YouTube dedicados a enseñarle a las generaciones mayores cómo usar una red social, cómo usar un teléfono inteligente, porque ya esa gente no nació con este chip. Entonces, requerimos todos estos esfuerzos pedagógicos en los cuales en la pantalla se puede hacer mucho de manera suave, didáctica y digamos, normalizar estos comportamientos que en principio muchos los ven como, ay, tan exquisito, ay, tan moderno, ay, tan exigente, ¿no? Pero la verdad es que cada vez se hacen más normales, ¿no? Y eso es lo que buscamos, que todos entendamos que es la normalidad, la nueva normalidad. Claro, y ahorita lo que decía Laura del kinder, ¿no? Lo importante que es, por ejemplo, que lleven los niños el agua, o sea, la botella para surtirse de agua, pero también es importante, y lo digo porque hay muchos papás y mamás que nos están viendo, que si el niño llega a su casa, no le den una botella de plástico, porque entonces lo que le están educando en el kinder no está sirviendo de nada. O sea, hay que ser congruente con lo que están haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor nos cuesta más trabajo, porque como lo decía, yo no nací en una cultura de reciclado como está viendo hoy en día, y te tienes que ir adaptando, conociendo, ver qué es lo que se tiene que hacer, pero sí hay que buscar esa congruencia porque dicen que el ejemplo arrastra y es una realidad, ¿no? Sí. De verdad,
me encantó tenerlos. Estoy seguro que Ana y Chocho, si hubieran podido estar hoy en el programa, hubieran estado también encantados, si hubieran salido 2 millones de preguntas más y 2 millones que me quedan a mí en la cabeza, eso sí les puedo decir. Por eso para mí es muy importante y le voy a repetir a la gente que nos está viendo ahorita en vivo, pero también a los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast o en iHeartRadio, o los que nos van a ver ¿cómo se llama? En YouTube, que para encontrar información de Sustainarray es www, y lo voy a deletrear, Sustainarray. Esa sería la página de Sustainarray. Y para hablar conocer más de ecofilming, en Sustainarray es diagonal ecofilming, como suena, ese sí está más fácil, y ahí pueden encontrar la información de ecofilming. Les tengo que dar un doble agradecimiento. El primero, evidentemente, por haber aceptado la invitación al programa y estar con nosotros. Eso definitivamente se los agradezco. Pero el segundo, y ese es todavía más de dentro, agradecerles lo que están haciendo. Porque, y de verdad suena increíble, porque a lo que se dedican ustedes, de lo que comen, nunca mejor dicho, pero además es haciendo el bien. O sea, qué padre poder trabajar en algo que evidentemente se ve que les gusta porque sus caras así lo demuestran, pero además están haciendo el bien. O sea, ¿cuántas personas quisiéramos, bueno, yo trato de hacer mi parte, pero trabajar y hacer el bien? Y eso se debe de agradecer y les pido de favor que este agradecimiento no nada más se quede en ustedes dos, sino lo compartan con todos sus compañeros de trabajo, porque qué padre estar en una empresa. Bueno, a los que nos gusta la producción y eso, más que esté cerca de ese ambiente, pero qué padre estar en una empresa que puede mejorar otras empresas y mejorar al mismo tiempo el planeta. O sea, si tienen hijos, bueno, ahorita Laura comentaba que sí tenía una hija, o hijas, ¿no? No sé si dijiste hija o hijas. Los dos. Dos hijas. Y no sé si Luis tenga hijos o no, pero... Sí. Mira, dos. Qué padre poder, como, de verdad, lo digo de corazón, como sus hijos decir, oye, ¿qué trabaja tu papá o qué trabaja tu mamá? Ayudando al planeta. Y ayudándolo de verdad. No, y lo voy a decir con todo el respeto que le tengo a Greenpeace, pero no haciendo manifestaciones de tenemos que concientizar y no, es saber, sabemos por dónde se va a trabajar, no es fácil, sabemos que hay que tal la charla, vamos a trabajar, oye, ojalá todos pudiéramos trabajar haciendo el bien y de verdad por eso les quería dar, de verdad las gracias. Gracias a ti por la invitación y pues estamos a la orden para nuevos programas, proyectos en los que podamos colaborar. Efectivamente, estamos muy cerca a la industria audiovisual y pues... Les podría decir que, fíjense, este programa trata de ser lo más sostenible posible porque utiliza una computadora que no gasta tanto, el agua la tomo en vaso de vidrio y es agua de Jamaica, o sea que no estoy gastando ahí en Eso cosas. parece vino, eso parece vino. No, vean, parece vino. Es agua de Jamaica, es agua de Jamaica. No, de verdad, aparte vino en vaso, no, por lo menos otro tipo de vaso, ¿no? Okay. Sí. Y la luz que me ilumina es de LED, entonces en ese sentido, y de pilas, o sea, la lámpara es de pilas. Entonces, muy bien. Recargable. De verdad, darle mucho las gracias y le voy a decir a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, bueno, que a partir de mañana encuentran el programa en YouTube, lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, o sea, no hay pretexto para no verlo o escucharlo. Y les voy a decir a la gente que nos está viendo lo que les digo todas las semanas, porque lo digo de corazón y creo que al igual que la semana pasada, en esta semana también aplica. Compartan el programa y comenten sobre el programa, no porque nos den likes, no porque nos hagamos famosos, eso no es nuestro objetivo, sino porque el compartir este programa es compartir cultura y en el caso de hoy, además es compartir educación. Y como lo digo todas las semanas, con una sola persona que le sirva el contenido que tuvimos hoy en el programa, yo al menos siento que ya mi día valió la pena. Y en el tema en particular de la sostenibilidad, ya no voy a decir sustentabilidad, ya sé que es sostenibilidad. ¿Viste? Ya educamos, mirá. Ya, por lo menos ustedes, ya lo lograron con uno. Ojalá entre los tres hayamos conseguido o consigamos salgar uno o más. Y que la gente que lo comparta sepa que está haciendo el bien también de alguna manera, ¿no? Compartiendo el contenido.
Tío, como devolución a tu agradecimiento, muchas gracias por tus palabras y por lo que nos dijiste, pero también queremos agradecerte nosotros, en nombre de toda nuestra empresa y de nuestro equipo, porque con gente como vos, que hace visible esto, que nos da esta oportunidad de participar en un programa contando lo que hacemos, porque cuando empezamos a plantear que íbamos a hablar, con Luis fuimos claros de decir, si tenemos que hablar de conceptos, hablamos de conceptos, pero lo que nosotros queríamos era transmitir en realidad lo que hacíamos, por qué lo hacíamos, y gracias a personas como vos que nos invitan a este tipo de programas y a hacer, bueno, reitero, visible lo que nosotros hacemos, es que vamos a llegar más rápido a donde estamos yendo. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos ser parte de todo esto. Al contrario. Muchas gracias. Y muchas gracias a la gente que nos vio. Evidentemente, insisto, compártanlo, denle like, comentarios. Se valen hasta comentarios negativos. Aquí todo es bienvenido. Claro, para presumirles a todos, la próxima semana vamos a tener a María Alicia Delgado, una actriz mexicana, una primera actriz que lleva ya un rato trabajando en los medios. Curiosamente, vamos a pasar de medios de atrás de la pantalla, vamos a pasar adelante de la pantalla. Aprovechar que regresa al teatro, acá después de 10 años de no estar en teatro, está volviendo a hacer teatro, entonces vamos a hablar con ella de la obra que está teniendo y de toda su carrera artística. Y también ella empezó, hay que comentarlo, con tema de educación, empezó con el programa aquel del El Tesoro del Saber, entonces, sí. también vamos a hablar exactamente ese programa, eso. Sí, O sea, pues son las letras, la clave secreta. Exacto, entonces ya sabemos que por lo menos Luis lo va a ver. Y y para todos, de verdad, muchísimas gracias por vernos una vez más a Luis, a Ecofilming, a toda la empresa, ya hablando realmente en serio. También gracias a Bond y no a James, porque definitivamente él es una pieza clave también en Sustain Array. Gracias por vernos, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, tío. Chao, bye. Feliz continuación, que estén bien. Chao.